Yo me llamo María Elena Marín de Marín, tengo 83 años, tengo 9 hermanos, ya murieron 2, quedamos 7. Yo nací en el municipio de Bolívar, Santander Sur. Ya vivimos en una finca, en ese momento no había todavía iniciativa para estudiar. Empecé a los 7 años la primaria, hice segundo y a los 8, luego repetí segundo a los 9 porque no había más, en el campo no había más. Yo no había hecho quinto de primaria para hacer la normal rural, entonces la profesora de quinto me recibió esos 5 meses y me dio en 5 meses el certificado de quinto primaria. Seguimos a los 14 años, vinieron las escuelas radiofónicas al pueblo. Mi hermanita, ella empezó a enseñar con las escuelas radiofónicas. Y cuando tenía 15 años hicieron una reunión y llevaban niñas de 18 años a estudiar a Sutatensa para que explicaran todo lo que era una escuela radiofónica. Yo como ya iba a cumplir los 16, entonces yo levanté la mano, dijeron que los llevaban de 18 años y me llevaron. Hice un curso hasta los 15 y medio, luego llegué y como saqué muy buenas notas, entonces me volvieron a mandar. Pues expliqué todo, traje libros y todo y expliqué todo a mi hermanita que ella tenía en la casa escuela radiofónica y ella compramos en esa época, tocó comprar un radio grande para enseñar, para que ellos aprendieran y tuvimos mucha gente aprendiendo ahí en la escuela radiofónica. Aprendían a leer y escribir y matemática. Mi abuelito se enfermó, ya iba a morir mi abuelo, vino el sacerdote a la casa y vio todo lo que teníamos organizado en la casa, la escuela radiofónica enseñando a las personas, que ya muchas y hasta adultos ya grandes de edad aprendieron a leer. Entonces el padre le dijo a mi papá, ¿y por qué no mandas a María Elena a estudiar si esa niña es muy inteligente? Entonces me llevaron para la parroquia. Y allá pues yo también explicaba a la gente del pueblo lo que eran escuelas radiofónicas y se fueron difundiendo las escuelas radiofónicas en el campo para enseñar a la gente. Luego a los 17 años yo vivía en la parroquia allá donde el sacerdote, él tenía una hermana que era profesora, yo le colaboraba mucho. El padre se fue a hacer un retiro a San Gil y cuando llegó le dijo a la hermana, se llamaba Anita, le dijo, ¿sí sabes, Anita, que en Betulia, Santander fundaron una normal rural? Y me dijeron que si podía enviar a 2 niñas y les daban media beca. Entonces la hermana me dijo, ¿tú quieres ir? Le dije yo, sí, mi ideal es estudiar. Y a los 17 me fui a estudiar a Betulia, Santander, esto era lejos, y me fui con otra niña para allá a estudiar. Allá se llamaba normal rural, en esa época era todo diferente, normal rural era para los profesores. Y entonces, bueno, yo me gradué los 4 años de normal rural allá en Betulia, Santander. Luego cuando llegamos a San Gil, entonces la hermana del padre me dijo, ¿y tú qué quieres seguir haciendo ahora? Dije, pues si toca trabajar, voy a trabajar, pero si pudieras seguir estudiando, seguí estudiando. Entonces me dijo, voy a la normal porque en San Gil había normal superior. Entonces me fui a la normal, le dije a las monjitas, era de monjitas, y me recibieron a la normal superior. Duré 2 años ahí. Luego, el que tenía normal superior en esa época, hace más o menos 60 y muchito de años, era, mejor dicho, era como ser hoy profesional. Entonces a mí me nombraron en mi pueblo, me fui a mi pueblo a trabajar. Pero en mi pueblo no había bachillerato, era solamente primaria. Entonces cuando yo llegué empecé a hablar con mis compañeras para que fundáramos un colegio. Porque yo dije, pues aquí hay oportunidad, hay muchos estudiantes y no estudian por quedar eso tan lejos, a mí como me había tocado tan lejos. Entonces yo les dije a ellos, al tercer año fundamos el colegio de mi pueblo. Íbamos a los pueblos, hacíamos bazares y recogíamos dinero. La gente del campo nos regalaba corderos, nos regalaba terneritos, nos regalaba cerdos para acomodar, para fundar el colegio. Y sí, hicimos una casa grande y fundamos el colegio. Y quedó el colegio fundado en mi pueblo. Luego, en una de esas reuniones que hicimos en Sucre, Santander, conocí a mi esposo. La familia era muy amiga de mi papá, era muy buena familia. Y al año y medio que de conocido nos casamos. Luego nos trasladamos a Bucaramanga. En Bucaramanga viví como 30 años, pero en Bucaramanga yo no podía estudiar porque yo tuve 7 hijos y trabajando, entonces era muy imposible, en el día no podía, y no había, en esa época no había en la noche estudio, era solamente en el día.
sí nos hacían los sábados y los domingos cursos en la Universidad La UIS en Bucaramanga, y yo los hacía todos para formarnos para el magisterio. Entonces, cuando llegué a los 50, entonces llegaron las universidades a distancia. Y entonces yo corrí rápido, yo dije, yo sí estudio la universidad. Entonces fui y presenté mis papeles, y solamente tuve que estudiar 3 años de universidad en educación, porque eran 6 años, pero tenía muchas cosas acumuladas, entonces me las convalidaron para poder terminar. Y luego entonces hice un posgrado en la Universidad del Bosque. Tenía ya 57 años. Entonces ya en ese momento sí ya yo había llegado a la última categoría del magisterio, que era la 16ª categoría. Entonces yo llegué a mi última categoría y dije, ahora sí me voy a pensionar. Y me dieron las 2 pensiones. Me dieron la pensión de jubilación y la pensión de gracia, porque llegué a la última categoría y hice la licenciatura y un posgrado. Fue muy lindo porque pues a mí me dio mucha alegría, porque pude llegar hasta donde yo quería. Pude llegar a la última categoría del magisterio, pude pensionarme bien y pude seguir educando a mis hijos, que pudieran, ellos se vinieron a terminar aquí sus estudios a Bogotá, y